Hola a todos, bendiciones. Hoy es nuestro día número 55. Oremos, Señor nuestro, ayúdanos a obtener entendimiento, sabiduría, conocimiento y discernimiento que será derramada en nosotros por Cristo tu Hijo muy amado, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos los amorreos que se encontraban al oeste del Jordán, así como los cananeos que estaban cerca del mar, se enteraron que Yahvé había dejado en seco el lecho del Jordán ante los israelitas hasta que hubieran pasado. Perdieron entonces la valentía y les entró el pánico al acercarse los israelitas. En ese tiempo Yahvé dijo a Josué: hazte unos cuchillos de sílex para circuncidar de nuevo a los israelitas. Josué hizo unos cuchillos de sílex y circuncidó a los israelitas en la colina de los prepucios. Josué ordenó esta circuncisión porque todo el pueblo que había salido de Egipto, todos los hombres adultos, habían muerto en el desierto a lo largo del camino después de la salida de Egipto. Todo el pueblo de la salida había sido circuncidado, pero todos los nacidos en el desierto durante el trayecto después de la salida de Egipto no estaban circuncidados. Los israelitas habían caminado 40 años por el desierto hasta que desaparecieron los adultos que habían salido de Egipto. Toda esa generación que no había escuchado la voz de Yahvé, Yahvé se lo había jurado: ustedes no verán el territorio que prometí darles a sus padres, tierra donde destila la leche y la miel. Pero en su lugar habían nacido sus hijos y estos estaban sin circuncidarse, porque no se les había circuncidado durante el trayecto. Josué los circuncidó. Cuando se terminó la circuncisión de todo el pueblo, se quedaron acampados en ese lugar hasta la curación. Yahvé dijo entonces a Josué: hoy he lanzado lejos de este pueblo la vergüenza de Egipto. Por eso dieron a ese lugar el nombre que tiene todavía, Gilgal. Los israelitas acamparon en Gilgal y la tarde del 14º día del mes celebraron la Pascua a las llanuras de Jericó. Al día siguiente de la Pascua comieron de los frutos del país, panes sin levadura y grano tostado. El maná dejó de caer el día antes en vista de que ya se alimentaban de los frutos del país. Los israelitas no tuvieron más maná. A partir de ese año se alimentaron de los frutos del país de Canaán. Estando Josué cerca de Jericó, levantó la vista y vio a un hombre de pie delante de él, con una espada desvainada en la mano. Josué fue donde él y le dijo: ¿estás en favor nuestro o de nuestros enemigos? Respondió: soy el jefe del ejército de Yahvé y acabo de llegar. Entonces Josué cayó con el rostro en tierra y se postró. Luego le dijo: ¿qué dice mi señor a su servidor? El jefe del ejército de Yahvé respondió a Josué: quítate la sandalia de tu pie, porque el lugar donde estás es un lugar santo. Así lo hizo Josué. La ciudad de Jericó estaba cerrada por medio de los israelitas. La habían cerrado y nadie salía ni entraba. Yahvé dijo a Josué: mira, pongo a Jericó en tus manos con su rey y sus mejores soldados. Ustedes, los hombres de guerra, van a dar una vuelta completa a la ciudad y harán lo mismo cada día durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán las 7 trompetas de los jubileos delante del arca. El 7º día darán 7 vueltas a la ciudad. Luego los sacerdotes tocarán la trompeta. Cuando el sonido del cuerno de carnero se prolongue, todo el mundo lanzará el grito de guerra. Entonces se derrumbará la muralla de la ciudad y todo el pueblo se lanzará al asalto, cada uno por el lugar que tenga al frente. Josué, hijo de Nun, reunió a los sacerdotes y les dijo: llevarán el arca de la alianza y 7 sacerdotes llevarán las 7 trompetas de los jubileos delante del arca de Yahvé. Luego, volviéndose al pueblo, le dijo: pasen y den una vuelta completa a la ciudad. Los hombres armados irán delante de Yahvé. Cuando Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes que llevaban las 7 trompetas de los jubileos delante de Yahvé pasaron e hicieron sonar cada uno su trompeta. El arca de la alianza de Yahvé iba detrás de ellos. Los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las trompetas y la retaguardia caminaba detrás del arca. Se avanzaba al son de trompetas. Josué había dado al pueblo esta orden: no lancen el grito de guerra, que no se les oiga hasta cuando les diga: griten. Entonces lanzarán el grito de guerra.
El arca de la alianza caminaba alrededor de la ciudad, dio una vuelta completa alrededor de ella y luego regresaron al campamento donde pasaron la noche. Josué se levantó muy temprano y los sacerdotes tomaron el arca de Yahvé. Los 7 sacerdotes que llevaban las 7 trompetas delante del arca de Yahvé se pusieron en camino y tocaron la trompeta. Los hombres armados iban delante de ellos y la retaguardia seguía el arca de Yahvé, se avanzaba al son de trompetas. El segundo día se dio de nuevo una vuelta entera a la ciudad y luego regresaron al campamento y así se hizo durante 7 días. El séptimo día, cuando despuntaba el alba, se dieron 7 vueltas alrededor de la ciudad. A la séptima vez, cuando los sacerdotes tocaban la trompeta, Josué dijo al pueblo: lancen el grito de guerra, Yahvé les entrega la ciudad. La ciudad con todo lo que hay en ella será condenada al anatema. En honor de Yahvé, solo se salvará Raba, la prostituta, con todos los que estén con ella en su casa. En cuanto a ustedes, cuídense de tomar lo que ha sido condenado al anatema, no sea que ustedes mismos se vuelvan anatema y atraigan la desgracia sobre el campamento de Israel. Toda la plata y todo el oro, todos los objetos de bronce y de hierro serán consagrados a Yahvé e ingresarán al tesoro de Yahvé. El pueblo lanzó entonces el grito de guerra y resonó la trompeta. Apenas oyó el pueblo el sonido de la trompeta, lanzó el grito de guerra y la muralla se derrumbó. El pueblo entró en la ciudad, cada uno por el lugar que tenía al frente, y se apoderaron de la ciudad. Siguiendo el anatema, se masacró a todo lo que vivía en la ciudad, hombre y mujer, niños y viejos, incluso a los bueyes, corderos y burros. Josué dijo a los hombres que habían espiado el país: entren en la casa de la prostituta y saquen a esa mujer con todo lo que le pertenece, como se lo juraron. Los jóvenes que habían sido enviados en reconocimiento entraron y sacaron a Raba, a su padre, su madre y sus hermanos, con todas sus pertenencias. Instalaron a toda la familia fuera del campamento de Israel. Luego prendieron fuego a la ciudad y a todo lo que había en ella, pero depositaron en el tesoro de la casa de Yahvé la plata, el oro, como también los objetos de bronce o de hierro. Josué dejó con vida a Raba, la prostituta, y a la familia de su padre con todo lo que le pertenecía. Esta ha vivido en Israel hasta el día de hoy porque ocultó a los espías que Josué había enviado para que exploraran Jericó. En ese momento Josué hizo este juramento: maldiga Yahvé al que quiera reconstruir esta ciudad. Pondrán sus simientes a costa de su hijo mayor, instalará las puertas a costa de su hijo menor. Yahvé estaba con Josué y su fama se extendió por todo el país. Los israelitas cometieron una grave infidelidad a propósito del anatema. Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó cosas prohibidas por el anatema y estalló la cólera de Yahvé contra los israelitas. Desde Jericó, Josué envió hombres a Ai, que está al lado de Betabén, al este de Betel. Suban y exploren el terreno, les dijo. Esos hombres fueron a reconocer la ciudad de Ai. A su regreso dijeron a Josué: no vale la pena movilizar a todo el pueblo. Basta que suban hasta Ai 2 o 3 mil hombres para conquistarla, pero no fatigues a todo el pueblo, porque sus habitantes son muy pocos. Subieron más o menos 3 mil hombres del pueblo, pero los habitantes de Ai los rechazaron. La gente de Ai les mataron como 36 hombres y luego los persiguieron desde la puerta de la ciudad hasta Serbarim. En la bajada los masacraron presa del miedo. El pueblo se desanimó. Entonces Josué rasgó su ropa y estuvo postrado con el rostro en la tierra ante el arca de Yahvé hasta la tarde. Él y los ancianos de Israel se echaron polvo en sus cabezas. Josué dijo entonces: ¡ay, Señor Yahvé! ¿Para qué hiciste que este pueblo atravesara el Jordán? ¿Fue acaso para entregarnos en manos de los amorreos y hacernos morir? ¿Por qué no nos quedamos mejor al otro lado del Jordán? Señor, Israel ha vuelto la espalda frente a sus enemigos. ¿Qué puedo decir ahora? Los cananeos y todos los habitantes de este país lo van a saber. Nos cercarán y borrarán nuestro nombre de este país. ¿Qué vas a hacer por el honor de tu gran nombre? Yahvé respondió a Josué: levántate. ¿Por qué estás ahí tirado con el rostro en tierra? Israel pecó, fue infiel a la alianza que le prescribí. Tomaron objetos prohibidos del anatema, los robaron, mintieron y los escondieron en el equipaje. Los israelitas no opondrán más resistencia a sus enemigos, darán vuelta la espalda frente a sus adversarios porque se volvieron anatemas. Ya no estaré más con ellos mientras no quiten el anatema de entre ustedes.
Pues bien, vas a santificar a los israelitas, les dirás, santifíquense para mañana, porque esto dice Yahvé, el Dios de Israel, el anatema está en medio de ustedes, israelitas, y ustedes no opondrán resistencia a sus enemigos hasta que no hayan quitado de entre ustedes el anatema. Por eso, compadecerán mañana por tribus. La tribu que retenga Yahvé compadecerá por familias, la familia que retenga Yahvé comparecerá por casas, y la casa que retenga Yahvé comparecerá por cabeza. El que haya sido designado será quemado en la hoguera con todo lo que pertenezca, porque fue infiel a la alianza de Yahvé y cometió un crimen en Israel. Al día siguiente, Josué se levantó muy de madrugada e hizo que compareciera Israel. Fue retenida la tribu de Judá. Hizo comparecer las familias de Judá y fue retenida la familia de Sera. Hizo que compareciera la familia de Sera por casas y fue retenida la casa de Zabdí. Hizo que compareciera la casa de Zabdí por cabezas y fue retenido Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: di la verdad delante de Yahvé, el Dios de Israel, hijo mío. Ríndele homenaje, dime lo que hiciste y no me ocultes nada. Acán respondió a Josué: es cierto, pequé contra Yahvé, el Dios de Israel, y esto fue lo que hice. En medio de los despojos vi un hermoso manto de chinear, 200 piezas de plata y un lingote de oro que pesaban 50 siclos. Cedí a la tentación y los tomé. Están ocultos en el suelo en el centro de mi tienda y la plata está debajo. Josué mandó a 2 hombres, corrieron a la tienda, todo estaba en la tienda bien escondido y la plata estaba debajo. Lo sacaron entonces de la tierra y lo llevaron a donde estaba Josué con todo Israel y lo depositaron todo delante de Yahvé. Josué y todo Israel tomaron a Acán, hijo de Sera, con la plata, el manto, el lingote de oro, los hijos y las hijas de Acán, junto con sus bueyes, sus burros, sus ovejas, su tienda y todo lo que le pertenecía, y los llevaron al valle de Acor. Entonces Josué le dijo: ¿por qué atrajiste la desgracia sobre nosotros? Que Yahvé hoy día te traspase a ti la desgracia. Y todo Israel lo apedreó. Los quemaron en la hoguera y los apedrearon. Encima de Acán se levantó un gran montón de piedras que está allí todavía, y Yahvé se apaciguó del ardor de su cólera. Por eso hasta el día de hoy llaman a ese lugar el Valle de Acor. Yahvé dijo a Josué: no temas ni tengas miedo, reúnete con todos los hombres de guerra y vayan a atacar a Ai. Pues has de saber que puse en tus manos al rey de Ai y a su pueblo, su ciudad y su territorio. Tratarás a Ai y a su rey igual como trataste a Jericó y su rey, pero podrán tomar el botín, sus despojos y el ganado. Prepara pues ahora una emboscada detrás de la ciudad. Josué se levantó con los hombres de guerra para atacar a Ai. Josué eligió 30,000 hombres, valientes guerreros, y los envió de noche. Les dio esta orden: pónganse en emboscada muy cerca de la ciudad detrás de ella. Yo y todo el pueblo que está conmigo nos aproximaremos a la ciudad, y cuando salga a nuestro encuentro como la otra vez, emprenderemos la fuga. Saldrán tras de nosotros y los atraeremos lejos de la ciudad, porque pensarán que huimos de ellos como la vez anterior. En ese momento saldrán ustedes de su emboscada y ocuparán la ciudad, ya que Yahvé su Dios la puso en mano de ustedes. Cuando se hayan apoderado de la ciudad, le prenderán fuego. Estas son mis órdenes. Luego Josué se despachó y fueron a la emboscada entre Betel y Ai, al oeste de Ai. Josué se levantó muy temprano y pasó revista al pueblo. Luego juntó a los ancianos de Israel, avanzó hacia Ai a la cabeza del pueblo. Todos los hombres de guerra que estaban con él subieron, se acercaron y llegaron frente a Ai. Acamparon al norte de la ciudad, dejando por medio el valle entre ellos y Ai. Josué tomó entonces a 5,000 hombres y los puso en emboscada entre Betel y Ai, al oeste de la ciudad. El pueblo había instalado su campamento al oeste de Ai. Josué pasó la noche con el pueblo. Al ver esto, el rey de Ai se levantó muy temprano y salió con todo su pueblo al encuentro de Israel para atacarlo a la bajada que lleva a la Araba. No sabían que se habían preparado contra ellos una emboscada detrás de la ciudad. Josué y todo Israel se dejaron vencer por ellos y se batieron en retirada por la ruta del desierto. Entonces toda la gente que estaba en la ciudad se juntó
juntó para perseguirlos. Persiguieron a Josué y se dejaron llevar lejos de la ciudad. Por último, no quedó nadie más en Ai. Todo el mundo perseguía a Israel, incluso habían dejado abierta la ciudad cuando se lanzaron en persecución de Israel. Yahvé dijo entonces a Josué: esgrime la lanza que tienes en tu mano hacia Ai, que te la voy a entregar en tus manos. Josué tendió la lanza que tenía en la mano hacia la ciudad, y apenas hubo hecho el gesto, los que estaban emboscados salieron del lugar donde se encontraban, corrieron, entraron en la ciudad y se la tomaron. Luego prendieron fuego a la ciudad. Al darse vuelta, los hombres de ahí vieron el humo que subía desde la ciudad al cielo. No sabían por dónde escapar, porque el pueblo que hasta ese momento huía al desierto se volvía ahora contra ellos y los perseguían. Josué y todo Israel habían visto que los que estaban emboscados se habían apoderado de la ciudad, porque el humo subía de la ciudad. Regresaron pues y aplastaron a los hombres de ahí. Estos se toparon con los israelitas por los dos lados, porque los de la emboscada salían ahora de la ciudad a su encuentro. Los masacraron sin dejarles ni un sobreviviente ni un escapado. Los israelitas capturaron vivo al rey de Ai y se lo llevaron a Josué. Israel acabó de masacrar a todos los habitantes de Ai, a los que perseguían en el campo o en el desierto. Todos murieron a espada hasta el último. Luego Israel se volvió contra Ai y pasó a cuchillo la ciudad. El total de los que cayeron ese día, hombres y mujeres, fue de 12,000, todos los habitantes de Ai. Josué no bajó la mano que baldía la lanza hasta que todos los habitantes de Ai fueron condenados al anatema. Entonces los israelitas tomaron posesión del ganado y del botín de la ciudad, como Yahvé lo había ordenado a Josué. Josué quemó a Ai y le convirtió en un montón de ruinas para siempre, como se la ve todavía hoy. Hizo colgar de un árbol al rey de Ai y allí lo dejaron hasta la tarde. A la caída del sol, Josué mandó que bajaran el cadáver del árbol, lo pusieron a la entrada de la ciudad y echaron encima un gran montón de piedras que se ve todavía hoy. Josué levantó entonces en el monte Elba un altar en honor a Yahvé, el Dios de Israel. Era un altar de piedras naturales que no habían sido talladas por el hierro, como Moisés, el servidor de Yahvé, lo había ordenado a los israelitas, y como está escrito en el libro de la ley de Moisés. Se dispusieron holocaustos en el altar en honor de Yahvé y se ofrecieron sacrificios de comunión. Josué escribió allí en unas piedras una copia de la ley que Moisés había escrito en presencia de los israelitas. Todo Israel, con sus ancianos, sus escribas y sus jueces, estaban allí formados a los dos lados del arca, mirando a los sacerdotes levitas que llevaban el arca de la alianza de Yahvé. El extranjero se mezclaba allí con el hombre de ese país. La mitad estaba al lado del monte Garizim y la otra mitad al lado del monte Elba, según la orden que Moisés, el servidor de Yahvé, había dado antes para la bendición del pueblo de Israel. Josué leyó todas las palabras de la ley, la bendición y la maldición, como está escrito en el libro de la ley. Josué leyó las instrucciones de Moisés sin exceptuar nada, en presencia de la comunidad de Israel, en presencia de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que vivían con ellos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Bueno, hemos terminado hoy este día. Bendiciones a todos. Nos vemos, nos escribimos o nos escuchamos aquí en este mismo canal, leyendo la Biblia en un año. Sí se puede.